darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Hoy es un día muy especial en el calendario del cielo. Las hijas del Padre estamos en la casa y hoy vamos a adentrarnos en la historia de una mujer que tuvo identidad y propósito. Guarden estas palabras: identidad y propósitos claramente definidos. Y no solamente eso, ella supo ser instrumento del Señor para preservar la vida de un pueblo que estaba en peligro de muerte en tierras extranjeras. Me refiero a Esther, esa huérfana que pasó a ser la reina de Persia, un imperio que se extendía desde Etiopía hasta la India. Cualquiera pensaría que era un cuento de hadas, una huérfana que llegó a ser la esposa de un rey tan poderoso. Pero no, la historia de Esther es la historia de una mujer obediente que se supo sacrificar por la obra de Dios, que adoraba al Dios eterno en espíritu y en verdad, y que le creyó al Señor a pesar de que su vida pudiera correr peligro en lo que iba a enfrentar. En este momento no puedo empezar la clase sin orar a nuestro Padre Celestial nuevamente. Padre, estamos en tus manos. Hoy tus hijas han venido a escuchar una enseñanza tuya y no mía. Solo soy una vasija en tus manos. Te pido, Señor, que envíes palabra que sea de bendición y de edificación, para que tus hijas podamos, Señor, identificar quiénes somos en ti y cuál es nuestro propósito para la edificación de tu reino en la tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hay 3 preguntas que todo ser humano debe formularse, no solo las mujeres, pero hoy solamente estamos las chicas en casa. La primera pregunta es: ¿quién es Dios? Sabemos que creemos en un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. La pregunta número 2 es: ¿quién soy? No de acuerdo a la carne, ¿quién soy en Dios? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Y esta pregunta me la hice durante muchísimo tiempo y nunca encontré respuesta hasta que vine a los pies de Cristo. Tengo 37 años y hasta que no vine a los pies de Cristo a los 33 años, nunca supe quién era. Y trataba de encajar en moldes ajenos. Y fue cuando entré en intimidad con mi Padre Celestial que esa revelación fue llegando a mí. Y descubrí que yo no soy mi nacionalidad. Yo no soy mi estatus social, yo no soy mi apellido, yo no soy mis fracasos, lo que otros dicen de mí, el rechazo que otros me pueden dar a mí o te pueden dar a ti. Yo no soy ni siquiera lo que pienso de mí en la carne. Si yo no tengo revelación, no puedo saber eso. Y en esta mañana yo quiero decirte quién eres en Dios por la palabra. Tú eres una obra de arte en las manos de Dios. Tú eres hechura suya, hecha en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó
preparó de antemano para que anduvieras en ellas. ¿Sabes tú lo que significa hechura? Hechura significa poema. Viene del griego poema. ¿Y qué es un poema? Es una obra de arte donde el autor pone sus sentimientos, donde el autor entre versos y rimas comunica lo que siente. Y eso eres tú y soy yo para Dios. Es muy importante que sepamos que nuestra identidad viene de la intimidad. Y esto lo vemos perfectamente en la confesión de Pedro. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en Mateo 16, está registrado este versículo: ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Unos le dijeron: tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Eso era lo que pensaba la gente. Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos que sí estaban en intimidad con Jesús: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesús? Bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro tuvo la revelación de quién era, porque primero tuvo la revelación de quién era Jesús. Y eso es maravilloso. Tú eres un diseño exclusivo de Dios, como lo fue Hadassah, que fue convocada para un tiempo específico. Quiero, para sellar estos puntos de identidad y propósito. Identidad son esas cualidades que te hacen única e irrepetible, como Dios te formó, como Dios te diseñó. Y el propósito es para lo cual tú fuiste diseñada. Ese diseño responde a una necesidad que se llama propósito en esta tierra. Quisiera que me levantaran la mano. ¿Cuántas mujeres tienen celular en esta sala? Levántenla. Ok. ¿Cuántas mujeres conocen el 50% del funcionamiento de su celular? No sean tímidas. ¿Cuántas mujeres conocen el 99% de las funciones de su celular? Escuchen bien, porque leyeron el manual del fabricante. Entonces, si para un simple aparato electrónico se necesita leer un manual para aprovecharlo al 100%, para conocer las bondades, las características que hacen único ese aparato que lo diseñó un hombre, ¿qué puede usted pensar de un ser humano que es tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo? El fabricante nuestro nos ha dejado un manual que se llama Biblia. Y ahí está la profecía más segura, dice Pedro, a la cual estaríamos bien prestos a prestarle tanta atención como una luz que se enciende en la oscuridad e ilumina todo hasta que el día aparezca. Lo estoy parafraseando el versículo, pero para que ustedes entiendan, reafirmando el propósito. Ustedes no son producto de un meteorito. Ustedes son producto de la creación de su Padre. Mucho menos vinieron del mono. Mire la que está a su lado. Ninguna vino del mono. Todas vinimos con un propósito especial que no fue un accidente ni evolución. Así que cuando usted crea que usted no tiene nada que hacer en este mundo, cuando la depresión llegue, cuando la tristeza la apremie,
y diga, mi vida no tiene sentido, piense que si estos aparatos y creaciones de Dios, del hombre, vinieron a nosotros por una necesidad, los creamos para saciar una necesidad nuestra, mucho menos usted vino aquí para ocupar un espacio en la tierra. Usted vino a cumplir un propósito, así como Hadasa. Ahora sí, hecha esta base, podemos entrar en la historia de Esther, que fue una reina procesada en espíritu, alma y cuerpo. Esther fue como una semilla que fue enterrada y se formó a nivel espiritual, a nivel emocional. Y luego de que eso tuvo raíces fuertes, emergió con fuerza, como un árbol frondoso, hermoso y de mucho fruto. La primera parte que vamos a ver es Esther en lo espiritual. Para hablar de Esther, primero hay que hablar de Hadasa, como decía la maestra. Hadasa significa mirto. Mirto es este árbol que vemos en pantalla. Este árbol tiene la particularidad de que crece en zonas desérticas y que mientras más es aplastado, su aroma perfuma por doquier. Y Esther fue aplastada en muchos sentidos durante toda su vida, antes de llegar al palacio y quizás dentro del palacio. Pero Esther no se dejó vencer por las dificultades. Esther fue huérfana. No sé si hay huérfanas aquí, si hay personas que han pasado por ese dolor tan grande de perder una madre, de perder un padre, pero ella los perdió a los dos. Pero su orfandad no limitó la mano de Dios. Ella no se escudó en lo que le había pasado para no cumplir con su propósito. De la misma manera, tú y yo no podemos escudarnos en que nos divorciamos, en que nuestros esposos nos maltrataban, en que no tuvimos un padre, en que no tuvimos recursos económicos. Debemos seguir adelante y cumplir con nuestro propósito, porque cuando lleguemos donde el Padre, no será una excusa la condición de vida que nos tocó vivir. Hadasa era una judía en tierras extranjeras. Sin embargo, Hadasa no se contaminó. Vivió en una tierra idólatra, mas ella se mantuvo fiel al Dios del Altísimo, al Dios Altísimo. ¿Y saben por qué? Porque ella tuvo una formación espiritual, una formación de hogar lo suficientemente sólida. Y Hadasa tampoco fue reina de la noche a la mañana. Fue un proceso espíritu, alma y cuerpo que pudo también ser complementado porque ella tuvo esa formación de la cual hablábamos. Y esto nos enseña también que aunque pisemos tierra idólatra, aunque nosotros vayamos a ambientes que no son cristianos, no es una excusa para ser un cristiano de la secreta. Cristiano en la iglesia, aquí, y así de la secreta cuando vamos a la oficina, queriendo confundirnos con el ambiente. Nosotros tenemos el sello de Cristo y ese sello de Cristo debe ser visto para edificación de otros. Así como Hadasa hizo la diferencia, estamos llamadas a hacer la diferencia también. Entonces, Esther tuvo una formación espiritual muy rigurosa. Y para hablar de la formación espiritual de Esther, obligatoriamente hay que mencionar a Mardoqueo. Mardoqueo fue su padre adoptivo. Un judío no solamente de nacionalidad, era un judío de espíritu.
si se podría decir eso. Era una persona de esencia y no de apariencia. Dice en Esther 2:7, Reina Valera contemporánea: Mardoqueo había criado a Hadasa, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y bello semblante. Esther era hija de su tío, pues cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. Mardoqueo era un hombre íntegro, era un hombre leal, tan leal que estuvo dispuesto a denunciar el complot que hubo contra el rey Asuero. Tan fiel a Dios, un adorador en espíritu y en verdad, que se negó a arrodillarse ante Mardoqueo, a postrarse en señal de adoración, porque Mardoqueo realmente tenía en su corazón algo que está en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Por qué les leo esto? Fíjense que la palabra dice: y hablarás a tus hijos. Se las vas a repetir una y otra vez a tus hijos y hablarás de ella en todo tiempo. Y eso era lo que hacía Mardoqueo con Esther. Y a nosotras como madres, ¿cuántas son madres aquí? Nos toca ser ese Mardoqueo que habla la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios con sus hijos, no solamente el domingo en la iglesia, porque así no vamos a formar Hadasa, vamos a formar cristianos de la secreta, o sea, no cristianos auténticos, sino personas que aparentan amar a Cristo, porque si tú no conoces la palabra, no puedes amar al Dios de la palabra. Entonces, déjenme ver si lo veo por aquí. Ok, en el capítulo 3 de Esther, lo tengo por aquí, vemos un Amán lleno de odio. ¿Cuántas conocen a Amán de la historia de Esther? Amán fue encumbrado como primer ministro. Imagínense que ese imperio llegaba de Etiopía a la India, 127 provincias, y él prácticamente estaba debajo del rey. Pero Amán no soportó el rechazo de un judío y eso tiene su historia. Y les voy a decir ahora por qué es importante. Amán el agageo era descendiente del rey Agag, del pueblo de los amalecitas. Y en 1 de Samuel 15, del 7 al 9, el Señor ordena la destrucción de ese pueblo. Fíjense que estamos yendo a generaciones atrás. Pero Saúl desobedeció la orden de Jehová y decidió dejarlo con vida. Y eso que Saúl dejó con vida en aquel tiempo resucitó en el tiempo de Esther. O sea, vino a resurgir en el tiempo de Esther. Y esa amenaza que experimentó el pueblo judío en el tiempo de Esther vino por una desobediencia de alguien que no ejecutó la orden de Dios. Entonces, hoy les digo y me digo a mí misma, cuando Dios te dé una orden de sacar algo de tu esquema familiar, algo de tu matrimonio, algo de tu entorno, lo que sea que Dios te diga, obedece, porque si no, va a impactar tus generaciones futuras. El caso es que Amán logró un decreto que ponía en peligro la vida de todo un pueblo. Pero
Mardoqueo, que era un hombre de propósito, un hombre entendido de la palabra, un hombre con discernimiento, sí rasgó sus vestiduras, sí se quebrantó, pero identificó inmediatamente lo que tenía que hacer. Entonces le mandó a decir a Esther lo que tenía que hacer. Esther, a primera instancia, pensó: ¿cómo yo voy a presentarme delante del rey para interceder por este pueblo si ninguna persona puede presentarse delante del rey sin haber sido solicitada? Y Mardoqueo tuvo la sabiduría de decirle a Esther, de identificar el propósito de la vida de Esther, diciéndole: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey. Si callas, oigan bien, si callas, si no obedeces ese propósito que Dios te ha dado, si callas por completo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte, pero tú y tu casa paterna perecerán. Y le dijo una frase que es una de las más famosas de este libro: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto habla de la providencia de Dios. Mardoqueo en este momento, en este punto del libro de Esther, nos está hablando de la provisión de Dios. ¿Y qué es la provisión de Dios? La provisión de Dios, la providencia, perdón, es ese seguimiento benevolente que Dios tiene con sus criaturas y que tiene también con sus hijos. Que Dios nunca está ajeno de ningún detalle de la vida de ninguno de nosotros, y Él se anticipa a los problemas, y Él se anticipa al futuro, y Él busca esa provisión para cada uno de nosotros, porque nos ama con amor entrañable. Esther no nació por casualidad. Esther vino a responder una necesidad que iba a haber en ese tiempo, alrededor del 483 antes de Cristo. No fue educada por Mardoqueo por casualidad, no llegó a ser reina por casualidad, ni era hermosa en gran manera por casualidad. Ella fue instrumento de Dios. Y en esta mañana quiero decirte que tú tampoco naciste donde naciste por casualidad, ni tuviste los padres que tuviste, aunque fueran quizás no como tú lo anhelabas, cumplieron un rol en tu vida. La posición en la que te encuentras hoy tampoco es casualidad, porque en Dios todas las cosas obran para bien, y cada cosa que sucede en tu vida contribuye a que seas más madura espiritualmente y emocionalmente. Y quién sabe si para esta hora ustedes han sido llamadas para la situación que están viviendo en este momento. ¿Quién sabe si Dios las va a utilizar como instrumento escogido para salvar almas, para llevar la palabra de Dios a sus familias, a sus esposos, a sus trabajos? O sea, que nunca duden de que Dios conoce qué es lo mejor para cada una de nosotras, independientemente anhelemos o no estar en la posición que estamos. Mañana va a ser para gloria del Señor. Hadasa era una mujer que conocía al Dios que adoraba. Hadasa se convirtió en una de las primeras intercesoras de la Biblia. Ella unió al pueblo en oración. Ella le dijo a ese eunuco: ve para que le llevara el mensaje a Mardoqueo y reúne a los judíos que están en Susa, y que no coman ni beban, que oren por mí, para entonces yo cobrar la fuerza de presentarme ante el rey. Pero un pueblo se unió en oración, pero ella tampoco se conformó con la oración de otro.
Ella era una mujer que sabía doblar rodillas. Ella no se conformaba con la oración de otra persona. Y no hay nada de malo que una hermana ore por ti. Pero tu intimidad con Dios debes desarrollarla tú. Son tú y Él, uno en Cristo, uno en el Espíritu Santo. Nadie te va a dar madurez espiritual si tú no la conquistas con las rodillas. Así que estas cosas podemos hablar de Esther. Esther es uno de los pocos nombres femeninos que tenemos en el libro, en la Biblia, que encabezan un libro que compone la Biblia. Y eso es algo maravilloso. Conmemorando todo esto que pasó con el pueblo judío, que pasó del llanto a la alegría, es que se celebra Purim en el mes de Adar. O sea que lo que pasó con Esther, porque ella se dejó utilizar por el Señor, fue más grande que su propia vida. A veces el propósito nuestro en Dios es más grande que nuestra propia vida, aunque nos toque perecer. A ella no le tocó perecer, pero ella no sabía en el momento que se presentó delante del rey que ella iba a vivir. ¿Saben por qué? Porque hay que estudiar el perfil de Asuero para saber que Asuero era una persona bastante influenciable. Y lo que le pasó a Vasti es un ejemplo de qué tan influenciable era Asuero. Todas las personas que sabían de la ley y del derecho podían opinar en la mesa de Asuero y ayudarlo a tomar decisiones importantes. Es decir, que la vida de Esther realmente estaba en peligro, pero a ella no le importó porque ella sabía, conocía al Dios que adoraba. Entonces vamos a ver a Esther en lo emocional, en lo almático. Dijimos al principio que somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. De hecho, en Primera de Tesalonicenses del 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hay tres cosas por las cuales debemos velar: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Esther no solamente era una mujer que creía en Dios, instruida en la palabra, ella era madura a nivel espiritual. Y la madurez llega con los procesos aprobados, no con los procesos de los cuales nosotros renegamos, nos quejamos y no aprendemos nada. Los procesos tienen inicio y tienen final, pero el final del proceso llega cuando hemos aprendido la lección, porque Dios es Padre también. Entonces, todo lo espiritual de Esther impactaba sus emociones, y ya van a ver por qué. Dice la Biblia en Esther 2:8: cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai, que era un eunuco. Esther también fue, ¿qué dice ahí? Llevada. No dice que Esther fue llevada contra su voluntad al palacio del rey. ¿A dónde la llevaron? Ustedes que están leyendo ahí. A un harén. Sí. ¿Ustedes saben lo que es un harén? Una casa llena de mujeres, pero no como las mujeres que estamos en Cristo. Ahí hay chisme, competencia y muchas otras cosas más que aquí no hay, por supuesto.
Pero lo que le quiero decir es que ella fue llevada a un ambiente que estaba fuera de su costumbre, totalmente fuera de su costumbre. Entonces, quiero que nos pongamos en los zapatos de Esther, porque es fácil leerlo ahí. Pero ¿qué sería si eso nos sucediera a nosotras? O sea, ella era una joven virgen. Ella era una joven criada con una costumbre judía. Y más que una costumbre judía, ella se crió adorando al Dios verdadero. Fue llevada a un harén, fue violentado su espacio. Les explico. Los judíos solían casarse con judíos. De hecho, en Deuteronomio 7, cuando el pueblo judío estaba a punto de entrar en la tierra prometida, el Señor les advirtió a ellos de que no tomaran por esposas a mujeres pertenecientes a esos pueblos paganos. E igual los hijos de Israel tampoco podían tomar por esposa a mujeres paganas. Y estamos hablando de que Esther se la llevaron a un harén para que con suerte llegara a ser la reina, porque lo más probable es que llegara a ser concubina de un rey que era pagano, de un rey que no tenía temor de Dios. Vamos a hablar del perfil de Asuero. Asuero no era el príncipe de la Cenicienta, nada que ver. Asuero era un rey sanguinario, conquistador, que no se detenía por nada, que practicaba la venganza. Un hombre dado al vino y sus amigos mucho más. Imagínense ustedes que ustedes tengan un esposo así, que se siente. Pongámonos en los zapatos de Esther. Y encima les dije ahorita que Asuero era un rey muy influenciable. Entonces, esto fue lo que a Esther le tocó por esposo. Pero ¿qué pasa? Esther no actuó quizás como yo hubiese actuado. Ella no se dejó vencer. Ella había entregado las emociones y puestas a los pies de Dios para que pudiera tener control de lo que estaba viviendo. Aquí dice que Esther, y ahora les digo por qué, aquí dice que Esther causó un impacto tremendo a su llegada. ¿Y ustedes creen que ese eunuco no estaba acostumbrado a ver bellezas extraordinarias? Claro que sí. Esto nos quiere decir a nosotros que la belleza no es un distintivo. No. Quizás Esther era una niña muy educada, sí, ciertamente, amable, una persona que quizás irradiaba alegría. Pero lo que le abrió paso a Esther no fue ni siquiera que ella fuera amable o educada, sino el favor de Dios. Y el favor de Dios se activa cuando tú eres obediente. El favor de Dios se activa cuando tú no reniegas de lo que te toca vivir, sino que tú sometes lo que te toca vivir para darle la gloria a Dios, porque de cada dificultad que enfrentamos, Dios se glorifica. El favor de Dios te da legalidad en el lugar donde te toca atravesar, al gigante que te toca derribar. Dice la palabra, y ya nuestra maestra habló de esto, que Hegai inmediatamente dispuso todo lo mejor para Esther, para que fuera atendida. Pero esto tampoco es casualidad. Esther era obediente, y no solamente obediente hacia el Dios Altísimo. La palabra dice que aunque ella estaba en el palacio, ella seguía obedeciendo a su padre como cuando vivía en su casa. Ella sabía honrar a sus autoridades.
Esther escuchó el consejo de Hegai cuando él le dijo qué lucir la noche en que ella se iba a presentar delante del rey. Esther era disciplinada. Si no hubiese sido disciplinada, miren, hermanas, muy difícil llevar esa rigurosidad que una mujer tenía que llevar. 6 meses con aceite de mirra, más 6 meses con perfumes y cosméticos y alimentarse correctamente, al margen de la tristeza que ella podía estar sintiendo. Porque que tú seas maduro espiritualmente y seas madura emocionalmente no significa que tú no sientas tristeza. No significa que tú no llores y te lamentes. Imagínense, ella fue arrebatada de su casa. Sabrá Dios las noches que ella dormía anhelando volver a su casa con su padre Mardoqueo, que tanto ella amaba. Sin embargo, ella tenía que estar en un harén. Pero ella era resiliente, de esas que se doblan y se desdoblan y toman la forma del agua en un vaso. Lo que le toca vivir, se abren paso y salen adelante de la mejor forma. Esther tenía una autoestima también saludable. Nadie dice que ella se sintiera amenazada de la belleza de la otra concursante. Si bien es cierto, ella no soñaba con ser reina, pero ya estaba ahí. Era reina o concubina, pero ya esas chicas que trajeron al palacio no regresaban a sus casas. Jamás, jamás. Y lo que más me llama la atención de Esther es que fue valiente. Ella se presentó delante del rey sin importar lo que pudiera pasarle, porque ella puso por encima del miedo que podía sentir su propósito de vida. Ella dijo: reúne a todos los judíos que están en la ciudad de Susa, ya eso lo leímos, ayunen ayunen por mí, no coman ni beban. Pero para tú decir, si tengo que morir, que perezca, se requiere mucho valor. Una cosa es hacer 20 días de ayuno en tu casa para prepararte, y no es que no tenga mérito, pero estar dispuesto a morir por la causa de Cristo es otra historia. Y eso me pone a pensar, ¿cuántas de nosotras estaríamos dispuestas a descender para que la causa de Cristo crezca? ¿Cuántas de nosotras estaríamos dispuestas a morir a nuestra carne para edificar nuestro hogar? ¿Cuántas de nosotras estaríamos dispuestas a morir por la causa de Cristo para que el reino de Dios siga esparciéndose en la tierra? Se requiere mucho valor, ¿verdad? Oremos para que Dios siempre nos permita profundizar más y más en Él, amarlo más y más y más, para que si un día nos toque estar en la posición de Esther, podamos decir de corazón, no de los labios hacia afuera: ayunen y oren por mí, y si tengo que perecer, que perezca. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de Esther en lo emocional también? Ella era una mujer virtuosa, tal como la describe Proverbios 31. Aparte de que era una mujer virtuosa, fue una mujer que pudo transmitir ese fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5. Y ahora les cuento. Esther amó a Dios y amó a su pueblo más que a ella misma, o a su pueblo como a ella misma, porque ella estuvo dispuesta a perecer porque realmente le dolía la causa de su pueblo.
Muchas veces nosotras oramos, nos piden orar por alguna causa. Una amiga nos llama: ay, manita, por favor, ora por mí porque estoy pasando por esta situación en mi casa. Y le decimos: sí, yo voy a orar. Y cuando cerramos el teléfono, se nos olvidó la oración. Jamás volvemos a acordarnos de eso, porque eso no nos duele. Miren, aquí no nos duele en nuestra piel. No amamos al prójimo como a nosotros mismos. Porque cuando nosotros queremos que oren por una causa que nos está devorando, quisiéramos que otros se desvelen por nosotros para interceder delante del Padre por nuestro bien. Entonces, eso hizo Esther. Esther pudo, ¿ustedes saben qué? Librarse ella. Nadie sabía que ella era judía. En términos humanos, no estoy hablando en términos divinos. Ella pudo pensar: bueno, nadie sabe que yo soy judía y yo soy la favorita del rey. La misma palabra dice que el rey amó a Esther más que a sus otras concubinas. O sea que ella supuestamente tenía una ventaja. Esther tuvo paz en ese Dios en el que ella confiaba. Ella siguió adelante. Ya cuando ella tomó su decisión de presentarse delante del rey, ella tuvo paz, siguió adelante. Si muero, que muera. Alabado sea el nombre de Cristo. Ella tuvo fe de que si moría, su propósito no iba a morir con ella. Ella fue mansa. La mansedumbre proviene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, amistad dulce, opuesto a la aspereza. Esther fue una mujer mansa. Por eso, todos los lugares donde Esther llegaba causaba esa impresión, ganaba el favor de las personas que la conocían. Y eso nos enseña a nosotras a que no debemos ser ásperas con nuestros esposos, ásperas con nuestros hijos, ásperas con el lugar donde nos toca interactuar. Independientemente si estamos recibiendo un maltrato, debemos testificar a Cristo. Esther fue benigna. Dice que la benignidad viene de, no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, restotes, que significa bondad, integridad, señores, excelencia de carácter. ¿Ustedes saben lo que significa integridad? Una sola pieza. No está quebrada, no es una cosa delante y una cosa detrás. Esther era la misma en todos los lugares donde iba. Y esto nos enseña a nosotras que no podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Una cosa con nuestros esposos y otra cosa con las amigas. Debemos ser íntegras. Ella fue paciente. Ella vivió un proceso muy largo. Esther vivió un proceso de formación extenso. Sin embargo, ella esperó con paciencia en su Señor. Ella tuvo templanza, porque Esther no salió a enfrentar a su enemigo Amán sin ninguna instrucción. Ella fue a lo secreto, buscó instrucción de su padre, y cuando tuvo el comando del cielo de cómo actuar, entonces ella procedió. Ella fue bondadosa porque, como les dije, ella pudo salvarse sola. Sin embargo, en Esther 8 habla de que ella se arrojó a los pies del rey y dijo: ¿cómo podría yo ser testigo de la destrucción de mi pueblo? Pero ya Esther estaba a salvo, porque ya la cena donde fue descubierta la trama de Amán había pasado. Ella tuvo gozo en todo momento a pesar del dolor que vivió. Entonces, Esther también era una mujer estratega. Eso no está dentro de los frutos del Espíritu, de el fruto del Espíritu. Pero quiero hacerles referencia a este punto antes de pasar al cuerpo.
Esther enfrentó el desafío más grande de su vida cuando Amán convenció al rey de lanzar ese edicto. Cuando los edictos se lanzaban y se asentaban en la ley persa, ya no tenía vuelta atrás. El pueblo judío iba a enfrentar mortandad. Sin embargo, Esther no fue donde Amán a enfrentarlo. Tampoco fue donde el rey directamente. Ella no apeló a nada humano, pero ella supo usar el lenguaje del cielo, las estrategias del cielo y transformarlas para poder comunicarse con el rey de una forma que él la entendiera. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué utilizó Esther como plataforma? Un banquete. El rey Asuero, si leemos en Esther 1, eso empieza con un banquete que él ofreció por 6 meses, lo aprendimos, a sus príncipes, y un banquete de 7 días para el pueblo. O sea, para el rey Asuero era común tratar sus asuntos importantes en banquetes, tratar de disipar su mente también, porque muchas veces esos banquetes eran para mostrar el esplendor de Persia. Entonces, ¿qué hizo Esther? Preparó un banquete, pero ella no expuso su causa en el primer banquete, sino en el segundo. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque Esther tenía algo que se llama discernimiento de espíritu, y ella pudo entender cuándo era el momento de enfrentar a su enemigo. Si usted tiene una causa que le está molestando, que le está afligiendo y siente el impulso de enfrentarlo en la carne, ahí está la derrota asegurada. Esther controló su carne y su impulso, buscó estrategias del cielo y esperó el momento correcto, que no fue el primer banquete, sino el segundo banquete. Así que tú y yo, si estamos pasando por una situación, tengamos el oído en el cielo y en la tierra la disposición de ejecutar el plan maestro que Dios tiene para derribar nuestro gigante. Entonces vamos a entrar en la parte favorita de muchas de nosotras. Okay. Vamos a ver a Esther en lo corporal. En la Biblia vemos que Hadasa fue dada a conocer como Esther en la corte del rey. Pero ¿cuándo fue presentada en la corte del rey? Cuando estuvo lista, cuando todo estaba procesado. Así fue que Esther pasó de desconocida a reina. Ahora, ¿qué significa Esther? El nombre de Esther significa estrella. ¿Cuántas saben que las estrellas están en el cielo para adornarlo con su esplendor? Entonces, Esther estaba llamada a iluminar ese firmamento en la noche oscura que iba a atravesar el pueblo judío. Pero entrando a la parte del cuerpo, Esther, al llegar al palacio, recibió tratamientos de belleza. Dice que los primeros 6 meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. Ahora, ¿para qué mirra? Bueno, la mirra era un componente con el cual se hace ese aceite que es antimicrobiano, antiséptico, antifúngico, y también lo usaban para los muertos. Esas mujeres pasaban todo un año preparándose para un rey de carne y hueso. Y eso me pone a pensar, ¿cuántas de nosotras nos preparamos para ir a la presencia de nuestro Dios? ¿Qué tan en serio nosotros tomamos ese momento de intimidad?
¿Cuántas de nosotras decimos, ese aceite de mirra, pero a nivel de espíritu, me lo voy a aplicar? Voy a meditar mis faltas, voy a meditar mis pecados y voy a pedir perdón hasta por los que me son ocultos, porque quiero estar preparada para ir a la presencia del Rey de Reyes. Porque quiero agradarlo, porque quiero conquistarlo. Esas mujeres se sometían a ese proceso y luego a cosméticos y belleza. Pero lo más importante, obviamente, no es que andemos en descuido, pero lo más importante siempre va a ser lo que llevamos por dentro. Y me gustaría hacer una dinámica, pero necesito una voluntaria. A ver. Miladis, ¿podrías venir? ¿Te animas? Okay. Lina, ¿estás por aquí? Ven por aquí. Por favor. Sube. Me gustaría que elijas un frasco. El que quieras. Ok, por favor, destápalo. No te preocupes, no muerde el frasco. Ahora, aspira, respira. ¿Qué tal huele? Me huele a mayonesa, como mayonesa, aceite, tal vez aceite de oliva tiene, no sé. Déjame olerlo. Ok, el punto de esta dinámica es que observen estos frascos. Perfectamente podrían ser diferentes cuerpos de mujer, representar razas, nacionalidades, tipo de cabello, todo. Ahora, Dios no se fija en esto. Dios se fija en la esencia, en lo que hay, destápame este por favor, en lo que hay dentro del frasco, dentro de este envase. Eso es lo que le importa a Dios. Entonces, por eso es que es tan importante descubrir nuestra identidad en Dios, descubrir nuestro propósito, porque cuando hacemos eso, agradamos a Dios de una manera inexplicable. Sí, este sí. Ese sí huele agradable. Sí. Pero este no tiene una apariencia tan bonita. Pero lo que el mundo descarta porque no se ve tan bonito, Dios mira su esencia y lo hace acepto porque es virtuoso. La belleza que Dios mira, gracias Lina, la belleza que Dios mira es la santidad. Ahora bien, eso no significa que andemos despeinadas, eso no significa que no nos podamos arreglar. Vamos a entrar en ese punto. Antes de entrar a la vestimenta, quiero que sepamos que el cuerpo no solamente se cuida con las cremas antiarruga que nos aplicamos. Yo me aplico a cremas antiarrugas. Eso no se cuida nada más de esa forma con quizás antioxidantes o vitaminas especiales. También el cuerpo se cuida desde adentro. Y hay muchas de nosotras que seguimos con hábitos alimenticios que sabemos que contristan al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en nosotros y eso es un privilegio, pero también es un compromiso de no contristarlo. Si amas a Dios, no vas a querer contristarlo. Entonces, muchas veces seguimos fumando y sabemos que eso no agrada a Dios. Fumando quizás no solo cigarrillos, sino otras sustancias. Seguimos consumiendo bebidas alcohólicas y de forma desmedida. Mucha gente que va a la iglesia sigue con el viejo yo.
se trajo el viejo yo a sentarlo al lado en la iglesia. Así que no se sorprendan que les diga sobre estos hábitos. No damos seguimiento a nuestra salud cuando sabemos que el doctor nos ha recetado cosas para preservar nuestra salud. ¿Ustedes creen que Dios no está en esos detalles? Sí lo está. Dios está en todos los detalles de nuestras vidas, hasta el que le parece a ustedes y a mí más insignificantes. Y el espíritu también se contrista cuando nos vestimos de manera inadecuada, cuando nos vestimos de manera provocativa, porque eso no va con la esencia de lo que es Cristo en nuestra vida. La misma palabra dice, de modo que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Todo lo viejo quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y el vestuario no es la excepción. No puedes vestirte como si no hubieses conocido a Cristo. ¿Cómo se viste una mujer virtuosa? Eso es una buena pregunta. Dice en 1 Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, que dice ahí en morado, ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué significa decoro? Decoro significa recato en la apariencia, pero eso no se queda solamente en la apariencia, porque yo puedo ponerme una falda con la que limpie el templo mientras paso, pero si mi corazón está sucio, eso delante de Dios no es válido. Si yo me he visto así, pero en el fondo quiero provocar a los hombres, yo no estoy siendo una mujer virtuosa. Yo estoy disfrazada de una mujer virtuosa. El pudor, que fue la otra palabra que vimos por ahí. El pudor es un sentimiento de reserva. El pudor tiene que ver con lo que quiero mantener para mi padre, para mí, para mi esposo, en lo secreto, no en el exhibicionismo. Modestia cristiana es algo que debemos portar todas nosotras, porque nosotras somos embajadoras del reino. A nosotras nos están observando y no se trata de vivir para la gente, nosotras vivimos para Cristo. Pero ¿qué hay si yo me vistiera con unos pantalones o con una falda tan apretada, tan ceñida a mi cuerpo, que si se me cae el celular y me abajo se rompe la falda? O sea, ¿qué testimonio es el que yo estoy dando para esas mujeres que no conocen a Cristo y que la van a conocer a través de su embajadora, a través de mí, que mira mi forma de actuar y que mira mi forma de vestir? Entonces, ser cristianos es un privilegio, somos hijos, pero es una responsabilidad. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta por toda palabra ociosa, pero también por toda acción que nosotros sigamos insistiendo en algo que nosotras sabemos que no está bien, porque estamos en la iglesia, hemos sido impactadas con la palabra de Cristo. Quizás una persona no se ha sentado a decirnos a nosotras cómo vestir correctamente, pero en la intimidad con Dios, el Espíritu te habla y te dice: hey, esa falda no es adecuada, ese pantalón está muy apretado. El Espíritu Santo es una persona y habla todos los días. Está en nosotras cerrar el oído o corresponder a la orden que nos está dando. Entonces, les voy a dar unos pocos ejemplos de vestimenta inadecuada.
Pantalones demasiado ceñidos. Damas, nosotras tenemos que cuidar el corazón de nuestros hermanos. Nosotras vemos a una persona, pero nosotros no sabemos qué batalla está librando esa persona, con qué pecado está luchando, con qué iniquidad, algo que está arraigado en esa persona, la raíz que tiene esa persona atada. Porque aunque venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros vamos a seguir siendo santificados hasta que vayamos a la sepultura o hasta que Cristo venga. Entonces todos libramos batallas. Ustedes no saben si un hombre está lidiando con la lujuria. Entonces usted que tiene entendimiento espiritual, por respeto a Dios, pero también por amor a los hermanos, no se vista de esa manera. Faldas demasiado cortas, blusas demasiado escotadas, vestidos largos que el abierto llega hasta aquí. Todo eso invita a la sexualidad, a la sensualidad, y le trabaja en la mente a mucha gente. Y si decimos lo malo, también tenemos que instruir en lo bueno para impulsarlo. Aquí hay ejemplos de vestimentas adecuadas. Pueden ponerse pantalones. Todas aquí sabemos que podemos ponernos un pantalón. No es que si nos ponemos un pantalón no somos cristianas. En el tiempo de Cristo todos usaban túnicas. O sea, no es a eso que entiendo yo que se refiere a la palabra. Pero pantalones decentes, con cierta holgura, blusas bonitas a la moda, ¿por qué no? Pero de forma delicada, sin escotes pronunciados. Podemos ser elegantes, pero la elegancia no va de acuerdo con la vulgaridad. El hecho de ser elegantes no significa que somos mundanas. Es nuestro gusto. Yo puedo vestir de una forma deportiva, o puedo vestir de una forma casual o una forma elegante, pero tiene que tener un común denominador: el recato, la modestia y el pudor. Miren qué faldas bonitas, sin tener que estar enseñando por encima, muy pronunciado por encima de la rodilla. O sea que todo se puede si se le busca la forma. Elegantes y recatadas. Miren ahí qué vestidos tan bonitos. A veces venimos vestidas a la iglesia de una manera, pero en nuestra vida diaria vestimos como las fotos que mostré anteriormente. Y Dios no se queda aquí en el templo. Dios sale con nosotros a donde quiera que vayamos. Es decir, que a los que estamos engañando es a nosotras mismas y a nuestros hermanos con una apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero no piedad verdadera. Entonces, quiero que demos las conclusiones de este tema. Bueno, realmente la vida de Esther es muy interesante. Pienso que es un ejemplo para todas nosotras como cristianas. Pienso que viendo la vida de Esther podemos apreciar el resultado de cuando nos dejamos procesar por Dios en espíritu, alma y cuerpo. Este encuentro de desconocida a reina en su totalidad estuvo y está en el corazón de Dios para impactar el corazón de cada mujer. Que todas seamos contristadas, eso es necesario para poder seguir santificándonos progresivamente. Hay dos tipos de santificación. Santo, Kadosh, significa apartado. Nosotros fuimos apartados para Cristo, pero como les dije ahorita, hay una santidad progresiva que es cada día.
cuando más me parezco a Cristo y menos me parezca a mí. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y eso no se quedó con Juan el Bautista. Eso es un axioma del mismo cristianismo. Entonces, quizás estamos siendo contristadas todas, yo también. Pero también estamos siendo edificadas para edificar a otras, siendo impactadas para impactar a otras. Y eso es lo positivo de este tipo de encuentros. Recuerden y no olviden que Esther fue formada en el espíritu y su espíritu moldeó su alma y luego fue procesado su cuerpo. No podemos olvidar esto porque así mismo es el orden de Dios. Dios no está interesado en la apariencia, sino en la esencia. En la dinámica que estuvimos aquí fue para poder ejemplificarles de una forma más comprensible que no importa cómo tú luzcas, lo importante es lo que tú llevas por dentro. Incluso no solamente con la vestimenta, tú puedes aparentar ser una buena persona y en tu mente vivir envidiando a las demás, en tu mente vivir, no sé, deseando cosas malas para esa persona. Pero Dios conoce tu olor. Dios conoce tu esencia. Dios no necesita destapar el frasco para saber cómo huele, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, primero, siempre procuremos la pureza del espíritu, la santidad enamora a Dios, ese es su lenguaje y también es Él es santo. Y entonces luego procuremos tener un alma sana. Si no se los dije ahorita, les aclaro, el espíritu es con lo que Dios se comunica. El alma es donde están asentados nuestros sentimientos, la mente del hombre. Y el que es almático, el que es dominado por el alma, suele tomar decisiones por emoción. Y el que es espiritual toma sus decisiones por convicción, que fue una de las cosas que vimos en la vida de Esther. Nunca tomes decisiones por emociones. Eso es carnal. Las decisiones se toman con la convicción de que Dios y su palabra viven. Entonces, por eso fue que Esther pudo ser una mujer exitosa. Exitosa para el mundo espiritual, porque el éxito para este mundo es muy diferente. Esther recibió la casa de Amán. A Esther le fue entregada la casa de Amán, el detractor de los judíos. Eso lo dice en Esther 8:7. Mardoqueo, el judío, que fue el detonante para esa idea de Amán, del edicto, al final fue colocado en la posición de Amán. En Esther 8:2 lo podemos ver. Se emitió un nuevo edicto firmado y sellado por el rey que facultaba a los judíos a defenderse hasta destruir a sus enemigos. Porque les dije que una vez emitido el decreto asentado en la ley persa, ya no podía ser borrado. Los judíos tuvieron que defenderse. Entonces, en el mes de Adar, que corresponde a diciembre-enero, esa transición, cuando debía ser ejecutado el plan malévolo de Amán, fue cuando ellos empezaron a defenderse. Amán fue colgado en la misma horca que preparó para el judío Mardoqueo. Y el recordatorio de la gran victoria lo tenemos en la celebración
de Purín. Recuerdan que la mencionamos. Purín significa echar suertes. ¿Por qué Purín? Porque cuando a Amán le fue echada la suerte, él echaba la suerte todos los años a ver qué le salía. Le salió la suerte en el mes de Adar, en el día 13, y fue por eso que la orden, el decreto del rey, aunque se emitió inmediatamente, él le sugirió eso al rey. No fue hasta meses después que iba a ser ejecutada, porque eran personas idólatras y crédulas en muchísimas cosas místicas. Entonces, ese mes que era declarado de muerte para el pueblo judío fue transformado en la más grande victoria. Y por eso hoy en día, cada mes de Adar, días 13, 14 y 15, el pueblo judío celebra esa sentencia de muerte que se transformó en vida, esa derrota aparente que se transformó en victoria. Dios entregó a los judíos la victoria sobre sus enemigos, como también te la entrega a ti cuando tú dejas que sea el Señor que obre. Cuando tú dominas tus emociones y se las entregas al Señor, y cuando tú marchas en fe para ejecutar lo que Dios te diga que ejecutes. Así que recordemos esto. Muchas veces vemos la historia de una persona, como vemos la de Esther, la leemos superficialmente y hasta decimos: ¡ay! Me gustaría haber vivido eso. Pero no sabemos que detrás de eso hubo un proceso que conllevó lágrimas, que conllevó dolor, pero que al final obró para bien. Porque fue un proceso que le dio a Esther esencia, que le dio identidad y que le dio formación. Entonces, en esta mañana también quiero decirte algo antes de despedirme. Todas estas mujeres existieron alguna vez, vivieron en el 1800. Ustedes la ven a todas hermosas, jóvenes en ese momento, pero ya no están. Ellas nacieron, ellas crecieron, quizás tuvieron hijos o no, no lo sé, y murieron. El tiempo pasó. Así mismo pasará con todas nosotras, a menos de que Jesucristo venga antes de que partamos con el Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el tiempo de ir a la presencia del Señor, para que esa esencia que tú portas te sea revelada, para que ese propósito que desde antes de la fundación del mundo te fue asignado, tú lo puedas descubrir a tiempo, porque nosotros vivimos bajo el tiempo cronos. Algún día ya no estaremos aquí. Y una de las cosas más tristes que le puede pasar a un ser humano es vivir con el vacío de no conocer su propia identidad, de querer siempre encajar en moldes ajenos, en estar siempre mirando y anhelando lo que otra persona tiene. No. Tú tienes tu propia esencia y el Señor te invita a descubrirla. No es un secreto. Dios lo único que quiere es que vayas a sus pies, que le dediques tiempo de calidad, que lo pongas primero a muchas otras cosas que te están robando el privilegio de saber quién eres y para qué estás aquí. Entonces, David, ¿estás por ahí? David. Ok. El video, por favor. Hay un mensaje que tu Padre quiere enviarte en este día.
y que quiero que te quedes con Él en el corazón. Entonces, cuando esté listo el video, quiero que le pongan atención. Es cortito, que lo escuchen con sus oídos espirituales, no simplemente por escucharlo, sino para entender, para discernir el mensaje que hay detrás y que podamos ser entes multiplicadoras del mensaje de Cristo. Cristo no quiere que estemos sin identidad porque Él pagó un precio muy alto por nosotras. Y Él sí sabe bien el valor que cada una de ustedes y que yo tengo delante de sus ojos. Porque Él, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya nos observaba. Así que, David, cuando estés listo, por favor. Gloria a Dios. Hoy quiero que me escuches con tus oídos espirituales. Anhelo que guardes en tu corazón las palabras que hoy te dirijo. Te amo y mi amor por ti es tan grande que no puede ser cuantificado. Estuviste en mi mente desde el principio. Hija mía, hoy quiero que me escuches con tus oídos espirituales. Anhelo que guardes en tu corazón las palabras que hoy te dirijo. Te amo y mi amor por ti es tan grande que no puede ser cuantificado. Estuviste en mi mente desde el principio y te diseñé con detalles únicos que te conectan a mí. Tanto así que puedo reconocer tu voz entre millones de voces. Basta ya de menospreciarte, de querer encajar en moldes ajenos. Cuando haces esto, me estás menospreciando a mí y contristas mi Santo Espíritu. Te he visto llorar amargamente y en silencio por el rechazo que has recibido. Pero quiero que recuerdes que solo un joyero puede reconocer un diamante en bruto. Quiero que entiendas de una vez por todas que tu valor no radica en tu raza, color de piel, peso corporal o tipo de cabello. Para el cielo, no es importante si eres joven o si las canas cubren tu cabeza. Mujer, tu verdadero valor está en tu identidad de hija y en que yo he puesto mi amor en tu corazón. Si te sientes vacía hoy, es porque aún no has buscado la verdadera llenura en el lugar correcto. Ven y siéntate en mi regazo, como un padre con su hija. Ahí te revelaré quién eres realmente, cuáles son tus dones y tus talentos para impactar en tu generación. No hay tiempo que perder. Tengo un propósito para ti cuya importancia trasciende tu propia vida en esta tierra. Así que levántate, porque para esta hora has sido llamada. Eres honorable y yo te amo. Gloria a Dios por esta mañana. Gloria a Dios porque confío que el Espíritu Santo haya tocado cada corazón que está en este templo, incluyendo el mío. Confío que ahora tenemos otras herramientas para seguir buscando cada día más de su presencia, para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo y para que cada día seamos más exactas en el diseño que Dios con tanto amor
pensó para cada una de nosotras. Así que las bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Dios por cada una de ustedes. Y pido al Padre Celestial que sea Él bendiciendo cada hogar representada en esta sala. Que bendiga cada circunstancia que puedan estar atravesando, bendiciéndola a favor de ustedes. Que el Señor cubra la casa de ustedes con todo tipo de cobertura espiritual. Que no les falte pan, que no les falte aceite, pero sobre todo ese aceite espiritual que unge lo que de verdad a Dios le importa. Que cada circunstancia que ustedes tienen en su corazón que les atormenta pueda ser solucionada en el amor del Padre cuando ustedes en intimidad lo pongan a sus pies. Que sea el Señor dándole sabiduría eterna a ustedes para criar a sus familias con una posición de un espíritu que está cimentado, fomentado en Cristo. De nada vale que ganemos el mundo entero si perdemos nuestra alma. Pero si ya estamos salvos, vigilemos nuestras familias. Intercedamos por ellas como mujeres virtuosas, así como Esther intercedió por el pueblo judío. Nosotras, mujeres, nos levantamos a favor de nuestras familias con un clamor que llega al cielo de que nuestros hijos conozcan de Dios, que nuestros familiares conozcan de Dios. No podemos estar siempre entretenidas en lo que perece, en lo que se lleva a la sepultura, en lo que se corroe, en lo que se pudre cuando ya el espíritu se ha ido. Mujer, delante del Dios Altísimo, hoy te pido que pongamos nuestras prioridades en orden. A veces estamos desenfocadas y dejamos el hogar descuidado. A veces estamos también tan entretenidas en otros lugares que nuestra propia casa se está perdiendo. Hoy, levántate en oración. Hoy, propongámonos estar siempre a disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, de cerrar nuestros oídos a lo que el mundo siempre está hablando, de darle la importancia que merece descubrir quiénes somos en Dios. Porque si no descubrimos quiénes somos en Dios, el mundo y Satanás te va a asignar tu identidad falsa, para que siempre andes vagando, para que siempre andes deprimida. Mujer, levántate, porque no sabes cuándo Dios te llamará y me llamará a su presencia. Debemos dejar terminada nuestra obra cada día delante del Dios Altísimo y poder decir un día que somos obreras, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque usamos bien la palabra de verdad. Y no solamente la usamos bien, la aplicamos para cada circunstancia de nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cada camino que atravieses sea allanado por Dios, si es de acuerdo a su voluntad y al propósito por el cual fuiste llamada. Gloria a Dios por siempre. Bendiciones.